tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a este estudio en Más de su Palabra. Damos gracias que hayan abierto la puerta de su hogar para permitir que la palabra de Dios y su semilla sea sembrada en su hogar. Nuestro estudio para el día de hoy: ¿cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Quiero dar la bienvenida a nuestra pareja que nos acompaña el día de hoy, pareja de misioneros muy queridos. Se encuentra con nosotros el doctor Sergio de Sena. Bienvenido, doctor. Gracias, Miguel. Como siempre, es un honor estar acá ante la presencia de Dios en este lugar donde se preparan temas importantes para la salud espiritual de todos los hijos de Dios en toda parte del mundo. Amén. Se encuentra también su esposita. Bienvenida, hermana Altagracia. Sí, muchas gracias. Para mí es un honor y doy la honra y la gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿qué les parece si antes de compartir con nuestros televidentes la palabra del Señor y el mensaje en esta hora, hacemos una breve oración? Hermana Altagracia, ¿le gustaría orar con nosotros? Claro, oremos. Amado Dios, te damos gracias por este día tan hermoso que nos ha regalado, por tu presencia aquí en medio nuestro, Señor, y por la oportunidad que nos da de compartir tu santa palabra con tantas personas que no sabemos dónde llegará, Señor, pero tú sí, tú eres quien las va a transportar desde este lugar a muchos hogares, Señor. Gracias, guíanos, guárdanos en este hermoso día y que tu presencia permanezca con nosotros en el nombre santo de Jesús. Lo pedimos. Amén. 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 Me llama demasiado la atención el título de nuestro estudio para el día de hoy: ¿cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Repito, ¿cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Conocemos muy bien que estamos en el tiempo del fin, hablando proféticamente, en los últimos días. Sin embargo, no podemos llegar al mismo fin, al mismo final, en la condición o en el estado en que nos encontramos. Necesitamos reconciliación. Reconciliación. Y surgen varias preguntas que se necesitan ser contestadas, como por ejemplo, ¿nos hemos alejado de Dios? ¿Nos hemos alejado de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros prójimos? ¿Podemos caminar entre ellos y al mismo tiempo estar lejos de ellos? ¿No hay amor entre nosotros? ¿En qué debemos reconciliarnos? ¿Por qué es importante reconciliarnos? ¿Y cómo podemos reconciliarnos? Doctor Sergio. Creo que has puesto los cimientos para el tema, Miguel. Y creo que es sumamente poder contestar estas preguntas. Pues ciertamente podemos ver que hay un problema y es de separación, es de divorcio de los unos con los otros, pero primeramente de Dios, que había establecido su ley a un pueblo que él amaba, al pueblo de Israel, y que nosotros hoy, como israelitas espirituales, debemos estar sujetos a esas mismas leyes. Pero vemos que nuestras familias hoy están separadas, tenemos conflictos familiares, tenemos físicamente y espiritualmente. Y eso ciertamente nos lleva al punto de ver qué es lo que plantea en realidad la Biblia con respecto a eso en lo que va a ser el versículo de memoria. Y quiero leerlo. Nos dice Malaquías, el capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Muy importante recordar que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Correcto. Y voy a leer Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
Ahora dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y quiero volver a leer esta parte. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que trae una separación, una desunión, maldición. Entonces sí nos hemos apartado de Dios. Tristemente, ¿dónde estamos? ¿Sirviendo a quién? ¿A quién le servimos? ¿A Baal o le estamos sirviendo a Dios? Porque esto que el Señor nos dice en su palabra es una amonestación. ¿Por qué? Porque hay una separación de nosotros con Dios. Sabes, ahora que tú hablas de separación, yo creo que Malaquías se lo dice claramente. Cuando Malaquías, que significa Malaki en su idioma original, que significa mensajero de Dios, el cual vivió en esa época que tú mencionaste, Miguel, en los años 425 a.C., este tenía un mensaje que dar al pueblo de Dios. Este mensaje tenía que ser dado porque el pueblo de Dios estaba adorando a ese Dios ajeno que era Baal, pero cuyo nombre significaba Señor. Interesante. Sí, al significar Señor, era entonces el Dios de la agricultura, era el Dios de la prosperidad, era el Dios del trueno, era el Dios era el Dios del bienestar para el pueblo de Israel. Así ellos terminaron de entender esto. Entonces, Malaquías entendió la separación que había entre el pueblo de Dios y se vio obligado a declarar la apostasía y a llamar a Baal por su nombre propio, que significa Satanás. ¿Sabes qué? Siempre hay una influencia positiva o negativa. En el caso que nos ocupa, la influencia de Jezabel sobre Acá fue de mayor magnitud. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no le importó nada acerca de la influencia de Dios en la vida de ellos. Porque Dios estaba trabajando, ¿cierto? Claro. A pesar de ello. Claro. Dice que fue la influencia del Espíritu de Dios, no importando cuán poderosa y convincente fuera la evidencia del cielo. Ellos, como quiera, hicieron el mal. Ahora, trayéndolo acá, a nuestros días, nosotros dice, ¿cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué impiden que obedezcamos los consejos del cielo a través de la santa palabra de Dios? Y trayéndolo a casa, ¿qué nos impiden a ti y a mí que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios? Eso es muy importante. Esa reflexión es de vida para vida. Bien, tú has dicho eso, pero si lo traemos a casa, vamos a ver que nuestra moral de muchos de los cristianos hoy del pueblo de Israel espiritual ha sido destrozada como fue la moral del pueblo judío en aquel tiempo. ¿Cómo fue destruida esa moral? Esa moral fue destruida por la aparente inocencia de un Dios ajeno que fue introducido dentro del pueblo de Dios, alejándolo de los mandamientos que Dios requería para que ellos vivieran una vida con descendencia y dependencia completa de Él. Al hacer eso, Jezabel, cuyo nombre termina con Bel, significa también Satanás. En este escenario, Elías aparece. ¿Y qué tú crees que ocurre? Cuando aparece Elías, Elías siente que tiene que denunciar las creencias paganas. Elías siente que debe de traer una nueva vida, que debe de traer una creencia nueva a la familia. Y entonces en Lucas 4, 25 y 26, ya hablando en la familia, a Miguel, en Lucas 4, 25 y 26, dice que Dios envió a Elías, a una mujer, a una viuda en Sarepta, en Israel. Pero, ¿sabes? Había muchas más viudas. Interesante.
Pero Dios elige a la viuda de Sarepta. Y no pertenecía al pueblo de Israel. Qué curioso. ¿Qué podría significar eso? ¿Será que no solamente nosotros los que nos llamamos ser adventistas vamos a tener oportunidad? Ujú. ¿Sabes qué? La influencia de Elías está hasta nuestros días, porque Elías en ese momento cambió la vida, no solamente en el aspecto físico, de salud, económico, porque ella no tenía nada, pero en el aspecto espiritual. Pudo darle la grandeza de la fe que esa señora, que esa mujer tuvo en ese momento. Entonces, su fe quedó fortalecida porque el milagro que Dios hizo a través de Elías está con nosotros hasta nosotros hoy. Y hablando de milagros, todos los días nosotros recibimos milagros de parte de Dios. Así y no es. no nos hemos dado cuenta. Así es, porque estamos en nuestro propio mundo. Y nuestra vista está en Baal, Sí, ¿cierto? El profeta Elías lo declaró. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El problema está en el corazón. sí, sí. Y por eso dice, volveos a mí de corazón. Ujú, Eso tiene un significado muy, muy grande, ujú. muy amplio. Eso es así. Y debíamos de volver porque ciertamente, mira, en Malaquías 3:7 nos habla, regresando un toquecito al corazón reconciliado, que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las he guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay un dilema. Nosotros como pueblo nos separamos de Dios. Volveos a mí, yo os volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es Dios que está diciendo eso. Dios soberano, nuestro creador y amo y sustentador. Pero nosotros contestamos, pero Señor, ¿en qué de volverme yo a ti? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero Dios es tan maravilloso que Él nos dé en su palabra, a través del espíritu de profecía, y dice que en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del Señor. En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan. ¿En dónde se encuentra esta cita? Esa cita está en el espíritu de profecía, en el Atalaya Vigilante del Sur. Eso está del 21 del mes 3 del 1905. El pueblo que se está preparando, que se tiene que preparar, ¿representa a Elías? Así es. Pues sí, Miguel. Sí. Ciertamente, así como Juan Bautista fue el precursor de Elías, de quien nos habla realmente, Juan Bautista recibió a Jesús, anunció a Jesús. Así Elías entonces, en su tiempo, predica a Jesús, presenta a Jesús y representa al pueblo. Nosotros hoy debemos de representar ese mismo Elías y venir y hablar como él habló y reclamar. Mira, Malaquías realmente recordó las reformas de Elías. ¿Cuáles fueron las reformas que Elías hizo? Bueno, en primero, Elías vio la apostasía, como dijimos, y tenía que corregirla, porque él era un hombre celoso, era un hombre de oración y quería representar dignamente lo que era el favor de Dios para traer la humanidad hacia sí. Aquí podemos ver algunos ejemplos que al reunirse con el rey Acab, que estaban en pecado después de haber construido templos, haber estado en la máxima expresión de la idolatría, Elías dice, porque ustedes se han comportado de esta forma, el Señor no va a enviar lluvia por 3 años y medio. Ya sabemos lo que ocurrió en ese tiempo. Dejó de llover por 3 años y medio. Pero otro ejemplo que podemos ver es la viuda de Sarepta. También Elías va como hombre de oración y reconcilia a esa familia como si fuera su familia espiritual.
Entonces nosotros espiritualmente tenemos un trabajo de reconciliación que hacer no solamente con el pueblo allá afuera, sino con la iglesia y con nuestras propias familias. Y finalmente entramos a la escena de los Baales, que ya conocemos, que hay una situación que se produce donde ellos no pueden evocar a sus dioses, más Elías tiene que interceder. Luego elaboramos un poquitico más al respecto. Ahí aparece la escena del Monte Carmelo, ¿cierto? Ahí, ¿sí? El problema, la adoración. Baal o Jehová. Baal o Jehová. Nuestros televidentes y nuestros hermanos. ¿A quién hemos de elegir adorar? ¿A Dios o a Baal? ¿A Cristo o a Satanás? Este es un conflicto personal. Y eso lo vemos en esta historia. Y por eso el Señor dice que mediante los agentes que el Señor ha elegido, que somos nosotros, Correcto. dice, Él está dando mensajes a su pueblo y quiere que todos presten atención a sus amonestaciones que Él nos da a través de su palabra. Dice que el mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue arrepentidos, publicanos y pecadores, arrepentidos fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El arrepentimiento. Sí. Volveos, por eso nos dice, volveos a mí, Arrepentíos a mí. Y este es el mismo mensaje para ahora. Claro. Arrepentimiento. Sí. Arrepentimiento. Así es. Y en ese mismo tono, Miguel, de arrepentimiento, ¿sabes? Continuando la historia que está en Primera de Reyes 18:30, que es la historia de los Baales y los sacrificios, podemos mirar que los Baales agotaron todas sus energías aclamando a sus dioses, creyendo que iban a tener la respuesta de un Dios vivo. Sin embargo, no fue así. Pero llegó la hora de la tarde, la hora del sacrificio ritual que solía tener el pueblo de Dios. Y Elías en esa misma hora reunió al pueblo y nos dice que entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener. Acercaos a mí, dice el Señor. Todo el pueblo se le acercó. El Señor no está diciendo que nos acerquemos a Él. Nos estamos acercando. ¿Pero por qué? Porque Él nos dice que nos acerquemos a Él. Justamente porque Él quiere que haya una reconciliación. ¿O nos hemos separado de Él? Ciertamente. ¿Y cómo podemos acercarnos? Porque sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer una obra para meritar el favor de Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Lo primero que yo creo que tenemos que hacer, y este texto continúa hablando de ello, es que tenemos que arreglar el altar. Amén. La morada de Dios que ha puesto en nosotros para que pensemos, meditemos, estudiemos y oremos y dependamos de Él. Tenemos que arreglar el altar como ocurrió en aquellos tiempos. Ese altar que está arruinado, necesitamos restaurarlo. Aquí, en este pasaje, se está revelando ciertamente el servicio del santuario. Todavía Jesús en el cielo está intercediendo por nosotros. Amén. Y nosotros necesitamos que con su ayuda podamos arreglar nuestro santuario para que Él pueda morar en nosotros. Amén. Y por eso nuestro mensaje no es de paz en este momento, porque necesitamos una reconciliación, primero con nosotros mismos, luego con nuestras familias y luego con el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy mirándonos a nosotros y no estamos mirando la necesidad de nuestra familia en el aspecto espiritual. Y por eso es que Dios tiene un mensaje que dice que este mensaje no es de paz, no es de paz, pero sin embargo es de seguridad, porque dice que en nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido para dar, y es que nosotros debemos decirle al mundo, prepárate para el encuentro con tu Dios. Amén. ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para encontrarnos con nuestro Dios?
podemos ver el contraste entre los dos grupos, aquellos que adoraban a Baal y aquellos que querían adorar a Dios. Los Baales se cansaron, se agitaron, se agotaron, mas Elías triunfó porque permanecía en el Señor. Pero hay un texto que me gusta que está en Mateo 11:28 y nos dice: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Amén. Él nos llama a reconectarnos con Él y a descansar en Él. Y creo que es la mejor forma de volver a preparar nuestro altar, el altar que Él ha puesto en nosotros para que Él pueda habitar en nosotros y con nosotros. Dice que el énfasis de Elías en el altar de Jehová haya su equivalente en nuestras épocas, porque las familias que exaltan a Jesús en el culto familiar y solo podemos responder a su gracia que Él nos da gratuitamente cuando nosotros obedecemos. Si no hay obediencia, pues ¿cómo pueden ser restauradas nuestras familias? ¿Cómo puedo yo ser restaurada yo si yo no estoy obedeciendo a la palabra de Dios? Amén. Me llama mucho la atención un texto que encontramos en Juan, el capítulo número 1 y versículo número 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Para agregar, no para agregar, una mala palabra, para complementar el mensaje para la restauración del altar y de las familias, la gracia de Jesucristo. Arrepentimiento es el mensaje, pero Dios también nos da el perdón. En el arrepentimiento, Él nos ofrece también el perdón gratuitamente. Sí. Aleluya, gracias a Dios. Las riquezas de su gracia las podemos sentir, las podemos ver, y nosotros necesitamos fe. Definitivamente, y Miguel, mira, aquí yo tengo que en Lucas 1:17 no está hablando de la predicción que Gabriel, el ángel Gabriel vino e hizo, y él anunció que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, refiriéndose a Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Juan, como tú decías, denunció el pecado e instó a los pecadores al verdadero arrepentimiento, pero él lo hizo con humildad, dice, lo que lo caracterizaba, la educación que recibió donde el Señor lo puso, con humildad y procurando la ayuda de Dios en todo momento. Pareciera ser que no podemos solos. No, pero fíjate que el Señor nos insta hoy a que nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que ponía en peligro su vida, nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad. Amén. Y quiero mencionar solo para ir finalizando, algo que a mí me encanta. Tiene que ver con nuestra necesidad. Nosotros debemos ir al desierto. Juan el Bautista creció, se desarrolló, se educó en el desierto. Elías también fue educado por Dios en el desierto. Inclusive Moisés fue deseducado y educado en el desierto. Dios desea llevarnos al desierto para poder estar listos. Y eso me encanta porque Dios nos dice que allí es donde nosotros lo vamos a encontrar, nos vamos a reconciliar. Por eso es necesario la restauración del culto matutino y vespertino. Si eso no está en el hogar, no puede haber restauración, ni en los niños ni en los adultos, porque nosotros dice que somos ejemplo al mundo.
Y si en nuestros hogares no hay restauración, entonces, ¿qué vamos a dar? ¿Cuál es la ofrenda que vamos a entregar al mundo? Para finalizar, ¿qué llamado Dios nos hace en esta hora? Wow. Yo creo que el Señor nos está llamando a ser reformadores, como lo fue Juan, como lo fue Elías, que debemos de llamar la gente, al pueblo de Dios al arrepentimiento, comenzando con nosotros mismos, presentándonos como ofrenda, para preparar el camino para la segunda venida de Jesús, llamando a los padres a trabajar con los hijos y los hijos a reconciliarse con los padres. Y me encanta lo que dice el Señor a través de su palabra. Y dice, en este tiempo de apostasía casi universal, Dios exige que sus mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías, así como Juan el Bautista. Al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos. Así debemos dar el mensaje nítidamente. Temed a Dios y dádele gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos esforzarnos para presentar el camino, para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo, con el mismo fervor que caracterizó a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista. Amén. Wow. Quiero solo leer un texto para finalizar. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, Amén. según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ni uno perezca, sino que todos procedan Al arrepentimiento. Muchas gracias por Gloria a habernos Dios. acompañado. Amén. Muchas gracias, amigo televidente, por habernos acompañado en este estudio maravilloso del mensaje de Elías, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje del pueblo de Dios, arrepentimiento, para que Dios nos perdone y nuestros pecados también sean borrados. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Nos vemos pronto.